Libros y hasta un viaje en el tiempo les traemos en el programa de hoy. Un viaje al año 1982, hasta esa España de Naranjito que muchos recordarán. En ese tiempo ambienta su última novela el radiofónico escritor Miguel Mena. Hoy viene aquí a hablar de su libro y de muchas cosas más. Periodista, escritor y hombre de radio. Miguel Mena acaba de lograr que todas las miradas del mundo vuelvan a estar puestas en 1982. Allí, en aquel año de Naranjito, viven los personajes de su última novela, una trama policíaca y de ficción con tintes de realidad en la que recupera algún personaje de novelas pasadas y hasta de la historia de España. Con este nuevo libro, Mena estrena un año que le traerá muchas noticias en lo profesional. Está listo para celebrar sus 30 años en las ondas y las 75 primaveras que conmemora su emisora, Radio Zaragoza. Hoy todas las miradas del mundo están puestas en este aragonés que nació en Madrid y que guarda en la mochila tantas historias. Y aquí tenemos a Miguel Mena. Qué alegría tenerte aquí. Gracias y bienvenido. Gracias por invitarme, Adriana. Muchas gracias. En primer lugar, lo primero es darte la enhorabuena por ese libro, como quien dice, salido del horno, que presentaste esta semana en el Teatro Principal de Zaragoza, Todas las miradas del mundo. Sí, el título es un poco obvio porque además aparece en el primer párrafo del libro, ya sale esa frase y es recordar en 1982 que España organiza el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año y es la primera vez, claro, después de todo el tiempo de Franco, del aislamiento, en el que las miradas del mundo están puestas en nuestro país, ¿no? Entonces me salió esa frase que es muy tópica en informaciones periodísticas y ahí se quedó para el título. Con ese naranjito, que yo creo que es una época además, el 82, reconocible para todos, había tantas cosas a la vez y tantos... Sí, bueno, los acontecimientos quedan muy marcados por las mascotas, ¿no? Porque en las Olimpiadas del 92, Kobe, ¿no? Curro, Fluvi, todas estas mascotas nos llevan a un tiempo, ¿no? Y Naranjito, pues fue la mascota del 82, no teníamos un diseño tan depurado entonces en España, me acuerdo que fue muy criticado, sin embargo está en la memoria popular, o sea, nombras Naranjito y todo el mundo le viene a la memoria. ¿Sí? Y además con cierta nostalgia. Sí. Háblanos un poquito de la historia, porque sí que está ambientada en el Mundial, pero hay una trama, un secuestro, un miembro de la delegación neozelandesa que desaparece y que luego tiene que ver con los rusos o con los que... Sí, bueno, es una historia en la que el propio título también hace un poco alusión, aprovechando la circunstancia de que muchos países estaban compitiendo en España en ese Mundial de Fútbol, pues quise un poco jugar con la situación internacional del momento y con la propia situación española. La situación española era complicada, el año después del golpe de Estado de Tejero, el año en el que todavía el PSOE no había ganado las elecciones y la UCD se estaba descomponiendo, y al mismo tiempo pues había una situación internacional muy peculiar que hemos olvidado. Estaba la guerra de las Malvinas, por ejemplo, y estaba la Unión Soviética estaba enfangada en una guerra terrible en Afganistán, de donde salió muy deteriorada y estaba descomponiéndose. Entonces yo quise meter ahí muchas cosas y aprovechando la presencia de diferentes países, pues el arranque de la novela tiene que ver con la presencia de la Unión Soviética y de otras selecciones, Nueva Zelanda, Escocia, en la ciudad de Málaga, el ambiente que se crea allí y el intento de un soviético por escapar, los disidentes que se decía entonces, ¿no? Y un poco de ahí parte la trama. Claro, porque es un escenario más o menos real en todo lo que cuenta la historia, te sitúa, sí. Pero la trama es una novela, es... La trama, exactamente, la trama es ficción pura, pero las situaciones, digamos, históricas del momento sí que están reflejadas. Es Málaga y es Sevilla, también aparece en la novela, los países que participaban allí, el ambiente, incluso algunos sucesos que ocurrieron en aquellos días, pues también aprovecho para reflejarlos, los partidos que se jugaron, un poco toda esa situación, pero la trama es completo de ficción, claro. Es un libro, se lo digo yo, que uno se devora prácticamente, porque dice en la contraportada que es caleidoscópica, en realidad son casi flashes, es muy rápida. Y yo me imagino que implicaría algo de documentación, o en realidad tu propia experiencia, para contar todo lo que hay alrededor. Bueno, están mis recuerdos, pero no, para esto te tienes que documentar mucho, sobre todo leer la prensa de la época. Me leí toda la prensa de la época, me trasladé a Málaga ya hace unos años para ambientarme, recorrí los escenarios por donde más o menos quería situar la novela, pero sobre todo leer la prensa de la época, que te da siempre muchas pistas que añades a lo que tú recordabas, ¿no? Y que puedes un poco ahí crear esa trama en la que efectivamente es muy caleidoscópica, hay muchos personajes, es muy coral, ¿no? En ese sentido. Y hay un detective que ya era tuyo.
El detective se llama Maynar, Luis Maynar, aparecía ya en Días sin tregua, que era una novela que estaba ambientada sobre todo en la Barcelona del año 81 y estaba un poco en torno al secuestro de Kini, y que lo recupero aquí porque es un hombre especializado en temas de desapariciones y va a buscar a ese miembro de la delegación neozelandesa que ha desaparecido el primer día y que nadie sabe por qué, ¿no? Pero también aprovecho para meter un poco un tema que en aquellos años era terrible, como era el terrorismo de ETA, un comando, porque hay cosas que hemos olvidado. El mismo día que empezó el Mundial de Fútbol fue asesinado un guardia civil cerca de San Sebastián. Ese tipo de cosas de repente las lees y las recuerdas y dices, bueno, parecía que nos habíamos acostumbrado a convivir la fiesta por un lado y la muerte por otro, ¿no? Y eso lo he querido reflejar también. Bueno, incluso entre los recuerdos detectives, si no recuerdo yo mal, aparece hasta el secuestro del padre de Julio Iglesias en Trasmoz. ¿Y cómo fue ese rescate? Sí, porque el padre de Julio Iglesias fue secuestrado en Madrid a finales de diciembre del 81 y liberado, claro, él lo recuerda en la novela porque el 17 de enero del 82 fue liberado en Trasmoz por los Geo, el padre de Julio Iglesias, efectivamente. Bueno, ahora estás en plena gira, aquí como los músicos de rock con la novela. Empezaste en Zaragoza, el lunes es el Ayuntamiento de Teruel, la librería anónima de Huesca el 4 de febrero. Exacto. Y si no me equivoco, una semana más tarde te vas a Málaga, que es el lugar donde está ambientada la novela. Exactamente, decías. La novela transcurre, si no al 100%, al 90% en Málaga y alrededores, una serie de localidades de los alrededores, y bueno, yo también tengo una relación un poco especial con Málaga porque gané el premio Málaga de novela en su primera edición en el 2005, conozco a mucha gente allí, libreros, autores, y me apetecía que la novela se presentara en el lugar donde ocurre, y estaremos allí en la librería Luces de Málaga el 11 de febrero exactamente. Por cierto, el libro está dedicado a una persona de la que siempre acabamos hablando en este programa últimamente. Sí, el libro está dedicado a la memoria de Félix Romeo y yo lo defino en esa dedicatoria como maestro, amigo y hermano, y es lo que fue para mí Félix. Durante más de 20 años tuvimos una amistad pues de hermandad, pero además Félix era mi maestro, bastante más joven que yo, le sacaba casi 9 años a Félix, pero tenía esa sabiduría desde chaval, leía tanto, que era siempre el primer lector, uno de los primeros lectores de mis originales, y esta novela, aunque aparece ahora, Félix la leyó y como siempre pues me dio esos consejos que daba, pues este personaje tienes que reforzar estos detalles, esta situación yo la cambiaría, te daba esos detalles que te ayudaban mucho en la corrección de la novela y por supuesto la tenía que dedicar a la memoria de Félix. Y es una dedicatoria preciosa, Miguel. Está hecha pues, desde la amistad y el corazón, como es lógico. Sí. Bueno, ahora seguimos hablando con Miguel de muchas más cosas que te voy a contar, de radio también un poquito, pero vamos a hacer un parón para irnos al teatro principal de Zaragoza. Además, esta semana llegaba